bien, abra su Biblia en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 y vamos a leer los versículos del 11 al 32 para poder entender toda la historia. El hijo antipródigo. Amén. Padre Celestial, pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a cada vida, Señor, a cada corazón, y que podamos reconocernos tal vez con el uno o el otro, pero que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a cada vida y a cada corazón. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Una ocasión a un hombre le encantaba pescar, pero aparte de pescar, le encantaba exagerar el tamaño de los peces que él pescaba. Y él siempre usaba las manos. Mira, pesqué uno de este tamaño. No, que de este tamaño. No, hombre, que de este tamaño. Llegó a tal día de que uno de sus compañeros, que siempre iban con ellos o con él a pescar, se daba cuenta de lo que él siempre hacía. Llegó el punto donde se fastidió. Ya me tiene fastidiado con estar exagerando las cosas. ¿Sabes qué? La siguiente vez que vayamos a pescar, les amarramos las manos. Y así no anda ahí de presumido que pesqué uno así, así. No, pues está bueno. Llegaron de pescar, le amarraron las manos a este muchacho. Ya llegan y pues, ay, oye, ¿cómo te fue en la pesca? No, hombre, no me lo vas a creer. Pesqué un pescado tan grande que mira, el ojo estaba así. Dijo. Yo creo, hermanos, que todos tenemos un pecado. Puede ser un pecado grande o puede ser un pecado pequeño. Todos pecamos de forma diferente. Quiero que lo diga conmigo. Todos pecamos de forma diferente. Pero vamos a aprender algo en esta historia, cada uno de nosotros, de que nos enseña sobre el pecado, sobre la salvación, sobre los hijos de Dios, los que no son hijos de Dios, y vamos a aprender muchas cosas de ello. Pero el padre de esta historia, en esa historia hablando doctrinalmente en un sentido, no lo quiero al punto, pero el padre de esta historia representa a Dios, el padre que tenía 2 hijos. Y dice Lucas 15:11, un hombre tenía 2 hijos, pero como veremos la historia, son 2 hijos pródigos en realidad, y lo llamé el hijo antipródigo. El hijo pródigo se va a un extremo, pero el antipródigo o el hijo mayor está en otro extremo, porque pensamos que está en el medio. ¡Wow! Es el hijo perfecto, pero por esa razón lo llamé el hijo antipródigo. Uno de sus pecados visibles y el otro tiene sus pecados en el corazón. Aunque ese hijo pródigo estuvo un tiempo dentro, no estaba visible su pecado, pero estaba en su corazón, y al final sale y los demuestra. Y el otro que estaba dentro tal vez no tenía pecados visibles, pero los tenía en su corazón. Ahora, el retrato es que el hijo menor, o sea, el hijo pródigo, son los gentiles, hablando aquí, o lo que Jesús está enseñando, y el hijo mayor son los judíos. Ahora, para ser más específico, el hijo mayor representa a los que estaban ahí. Usted lee el contexto, se da cuenta que son escribas y fariseos. Dice el 15, el 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos, porque los publicanos y pecadores pues son en un sentido los pródigos. Pero dice, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, o sea, como resultado, como Jesús pensando, vas a ver, te voy a dar una historia para pegarte en el grano. Entonces, él le refirió esta parábola, o sea, esta de la cual hemos leído. O sea, Jesús indirectamente les ha comunicado un mensaje con doble sentido. Se lo da a unos, pero también se lo está dando sobre todo a ellos. Y usted lee el contexto aún antes de esto, o este capítulo 15, él da la parábola de la oveja perdida. En segundo lugar, también la parábola de la moneda perdida, y luego la parábola de estos 2 muchachos, los 2 hijos perdidos. Estas 3 parábolas muestran, en realidad en todo su contexto, que Dios se regocija por los publicanos y por los pecadores que reciben la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Pero estas parábolas en sí señalan un punto muy importante. Las personas perdidas, no importa quiénes sean, son importantes para Dios. Pero a estos fariseos y publicanos les molestaba eso. ¿Cómo es que Dios los va a amar y los va a perdonar? ¿Cómo nos ama a nosotros? Pero los fariseos quejumbrosos son como el hijo mayor. Dice Lucas 15:29, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y era lo que estaban haciendo los judíos. Dice el 2, y los fariseos y los escribas murmuraban, se estaban quejando, pues, ¿qué se cree este? ¿Verdad? Diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos comen. Ellos se creían perfectos, como este muchacho, el antipródigo, que se fue al otro extremo sin falta alguna, como quien dice, pero ellos no soportaban esa idea de que su hermano gentil, que no es judío, o sea, el menor, el hijo pródigo, fuera partícipe de los mismos privilegios que nosotros tenemos. No es justo, tantos miles de años, como quien dice, que te hemos servido. Odiaba que comiera con ellos, con los publicanos y pecadores, con los ladrones, con las rameras. Era un enojo para ellos. Este es el significado doctrinal básico en sí de este pasaje que encontramos en esta historia, pero también, a pesar de que es doctrinalmente y lo estaba dando duro a cierto grupo de personas, también es para nosotros. Hay algo que nosotros también podemos aprender. Usted sabe que tú escucha, abra su Biblia en Lucas capítulo 15. La historia del hijo pródigo. ¿Sí o no? Se está predicando nada más casi del hijo pródigo. Y miles de sermones se han predicado sobre él. Pero nos hemos dado cuenta que muchos de nosotros somos cristianos científicos. ¿A qué me refiero con eso? En que vemos los pecados de nuestro prójimo con microscopio, pero los nuestros los vemos con binoculares y a veces hasta al revés para que se miren más lejos, ¿verdad que sí? Sí, ellos son unos pecadores, justicia para ellos, pero misericordia para nosotros. Pero ¿sabe qué? Siempre estamos viendo el pecado de los demás o los defectos de alguien más sin saber o ver los nuestros. Es difícil ver nuestros pecados. Ni un amén. Cuando se los dice a su esposa, vea que usted como que se enoja y que le cala, porque esos son sus pecados. Le guste o no. Usted ve cuando va a su trabajo y que sus amigos le dicen tal cosa, usted que se cree diciéndome esto y lo otro. O sea, a lo mejor es verdad lo que le están diciendo, pero usted no se los ve. ¿Sí o no? Y tenemos todos pecados, unos de una manera y otros de otra manera, hermanos. Pero ¿sabe qué? Nosotros todos, seamos quienes seamos, no importa si eres católico, si eres bautista, si eres pentecostés, mormón, ateo, lo que sea, todos hemos quebrantado la ley de Dios. Amén. Dice la palabra en Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, Señor, siempre te he obedecido, siempre te he servido, dice. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, dice, se hace culpable de todos. ¿Qué significa eso? Que tú no puedes ser perfecto, tú no puedes obedecer la palabra al 100. Cuando quieres dedicarte a algunos, vas a fallar en otros. Somos pecadores. Pero hoy quiero predicar de este hijo mayor, dice que nunca dejó la casa, pastor. O sea, hablando de que siempre están en la iglesia, ahí se la pasan, nunca salen, que porque estemos dentro, eso no significa que seamos muy buenos cristianos. Amén. Así que el hijo mayor es un tipo exacto de algunos cristianos dentro de la iglesia. El hermano mayor representa a aquellos que han sido criados en la iglesia, que han asistido tal vez toda su vida a la iglesia en un sentido, pero nunca han experimentado una conversión espiritual. Vienen y se van, pero sus hechos lo demuestran. Así que han nacido dentro de la iglesia, pero nunca han nacido de nuevo. A ver, dígalo conmigo, han nacido dentro de la iglesia, pero no han nacido de nuevo. Así que, ¿cuánto nos damos cuenta de eso?
La parábola del hijo pródigo es conocida por todos y podemos conocer muy buenas enseñanzas y lecciones de ello, pero sobre todo lo principal. Aquí en esta historia también el Señor nos quiere enseñar sobre el arrepentimiento y la restauración del hijo pródigo y cómo es que el padre lo recibe, que para mí es una de las mejores historias del hijo pródigo. ¿Por qué razón, hermanos? El padre representa a Dios, el hijo pródigo nos representa a nosotros, pero vemos que este padre que es Dios corriendo hacia el pecador. No fue el pecador o el hijo pródigo quien corrió a su padre. Él venía tranquilo, pero el padre donde lo ve dice que corrió y fue, lo abrazó y lo besó. Qué amor de Dios, ¿no es así? ¿Dónde estabas? A ver, ¿dónde está el dinero que te di? No, lo abrazó y lo besó y no habló nada de detalles. Así que, pero lo que hoy vemos o veremos que cuando una persona no tiene una relación con Dios, o sea, la salvación, sus actitudes, sus acciones y sus reacciones, ahí veremos si son realmente las de un hijo de Dios. Sea quien sea es el hijo pródigo o el hijo mayor, tú vas a demostrar si realmente o me identifico con el hijo pródigo o me identifico con el hijo mayor. ¿Con cuál de los dos? Porque estoy seguro que yo creo que en estos dos planos que el Señor Jesús ha puesto, yo creo que todos recaemos ahí. Unos andan en la vida loca, en la vida alegre, y otros están dentro de la iglesia y pensamos, ya son salvos, pero no es así. Así que es posible ser hijo y negarte a actuar como hermano. Ese es uno de los pecados de este hijo mayor. Es posible ser hijo y negarte a actuar como hermano. ¿Y sabe qué es lo interesante de esta historia? Estoy seguro que algunos teólogos que tal vez pudieran ver esto, a lo mejor usted, que usted estudia mucho más que yo la palabra de Dios, pudiera usted decir, ¿por qué el pastor está diciendo eso? ¿Sabe qué es lo interesante? Que el padre siempre dice, mi hijo. Y el hijo, el rebelde aún, ¿qué es lo que él siempre dice? Mi padre. Entonces, tal vez nunca dejó de ser hijo, porque cometió cierto pecado. Ese perdió su salvación, nunca fue salvo. ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo sabemos nosotros? Pero si usted ve, hay muchos ejemplos de personas en el cual pasaron ciertas circunstancias de pecado y da un tiempo específico donde volviendo en sí. ¿Me explico? Una persona que realmente es cristiana y tiene el Espíritu Santo, no tiene años, pastor, que se apartó del Señor, pero yo sé que un día va a regresar. Si es años y años y años, tal vez no es salvo. Sus hechos lo demostrarán. Pero es posible ser hijo y negarte a actuar como hermano. El versículo 28 vemos que el hermano mayor tiene un problema de actitud y de voluntad. Las palabras no quiso entrar o no quería entrar. Dice la palabra. Esa actitud demuestra que él tiene un pecado en su corazón, hermanos. ¿Verdad? Se amachó, como quien decíamos en el rancho, se amachó como la burra de Tía Vicenta, ¿verdad? Y no quería. Esa actitud demuestra que tenía pecado en su corazón y era el enojo por su hermano. Cuando supo que su hermano había vuelto y le supo que esa fiesta que le habían hecho a su hermano, pero ¿cómo está eso? Todo lo que hizo y le están celebrando su pecado, que no quiso entrar. Ahora, hay algunas características que nos demuestran que cuando una persona no tiene una relación personal con Dios, vemos, si no tiene una relación personal, simplemente nomás tiene religión, ¿verdad que sí? Una práctica que la persona desde niño puede estar practicándola, pero eso no significa que la persona sea creyente. Así que, primero, ¿cómo es que vemos esto de el muchacho? ¿Es posible ser hijo y negarte a actuar como hermano? Bueno, primero vemos el perfeccionismo de este muchacho, o de este hijo mayor, o ya se me olvidó la palabra, ¿verdad? El hijo pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 29. Quiero que vea ahí Lucas capítulo 15, versículo 29. ¿Lo tiene? Dice así, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo. ¿Lo estaba sirviendo o no? Sí, tal vez a su manera, pero él lo hacía. No habiéndote, ¿qué cosa? Desobedecido. ¿Y lo que es la siguiente palabra? Jamás. ¿Estás seguro, mijo?
no habiéndote desobedecido jamás y nunca. ¿Estás seguro que nunca te he dado yo algo? Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Se creía el hijo perfecto. ¿Cuántos de nosotros nos creemos de esa manera? Como, yo estoy bien, yo no le hago ningún mal a nadie. Cuando te mueras te vas a ir al cielo. Sí, yo no le he hecho ningún mal a nadie. ¿Qué he hecho mal? No he hecho nada malo. Ese concepto lo tienen muchas personas. Se creía el hijo perfecto, el cristiano perfecto, y en realidad tenía buenas cualidades. Esa es una realidad. Este muchacho, hijo mayor, en un sentido, hermanos, no era un hijo rebelde, a lo que vemos en todo el contexto. No se había ido de la casa como su hermano menor. Él no tenía a su padre ahí preocupado sin saber dónde andará este loco. Nada de eso. Aparte, no era un hijo que llegaba tarde a casa para poder dormir. No era un hijo perezoso, no era holgazán, no era vago. No se la pasaba ahí nomás durmiendo debajo del mezquite, desperdiciando el tiempo. Al contrario, vemos, no ayudaba en las labores de su padre, sí le ayudaba. Por el contrario, ¿hasta dónde dice que estaba el muchacho cuando llega el hijo pródigo? Estaba en el campo. Estaba trabajando el muchacho allí, era sumiso, era obediente. Sí, había trabajado, había servido fielmente a su padre por muchos años. He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. En un sentido era verdad. Y es más, cuando su hermano vuelve de la casa, sí estaba trabajando. Estaba haciendo lo que le correspondía. No llevaba una vida perdida como su hermano menor. Y podemos concluir que en sí llevaba una vida regida por estrictos principios morales, buenos principios. Aparentemente pareciera que este hijo mayor todo lo hacía bien. Era obediente, era servicial, era trabajador, era cumplidor. Aparte con la ley, era honesto, era virtuoso. Pero estoy seguro que la gente lo respetaba, lo admiraba, lo alababa y tal vez lo consideraban el hijo modelo. Aparentemente el hijo mayor no tenía fallas. Aparentemente era perfecto en un sentido. Sin embargo, la realidad era muy diferente. ¿Tú quieres saber cómo es una persona, como dicen? Dale dinero, dale poder y no recuerdo cuál es la otra. Te vas a dar cuenta quién es quién. Esa es la realidad. Y es en las pruebas también donde ahí refleja uno realmente quién eres. Y dice el versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, ven para acá, le pregunta, oye, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando? 27, él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar, ¿qué cosa? El becerro gordo, por haberle recibido, ¿cómo? Bueno y sano. Entonces, se alegró. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque mira, mi hermanito estaba ore y ore por él, que Señor, transfórmalo, cámbialo, tráelo a casa, Señor. No. ¿Qué dice el versículo? Se enojó. ¿Usted le da coraje cuando una persona asciende su puesto o lo hace mejor que usted? O hacen algo y yo hice esto y no me reconocieron. Entonces, se enojó. Él pensó como, pues la fiesta debe de ser para mí. Tanto tiempo que he estado aquí. Entonces se enojó. ¿Y qué dice? Y no quería entrar. Ay, se enojó, pastor. ¿Enojarse no es pecado? ¿Enojarse es pecado? ¿No es pecado? ¿Qué dijo? ¿Qué dice la palabra? Pablo dijo, airaos, pero no pequéis. Tú podemos airarnos. Sí, dice, pero no peques. Así que, hermanos, si vemos aquí, ¿cuál fue la raíz de su enojo? O sea, de este muchacho. Para mí, en lo personal, bueno, creo que son varios, pero así aparentemente nomás, celos y envidia, o resentimiento hasta un grado. Y podríamos, hermanos, inconscientemente, tal vez, justificar al hijo mayor. ¿O es cierto, pastor? El hijo menor se merece tanto. Ese padre no es justo. Cuando Jesús vio las mesas,
entra al templo, él empieza a volcar las mesas. Dice la palabra que se enojó. ¿Sí o no? ¿Pecó Jesús? No, no pecó. En realidad, él reaccionó de esa manera. ¿Por qué? Por la injusticia de los vendedores. ¿Cómo es que estaban vendiendo esos animalitos tan caros cuando ellos podían conseguirlos en otra parte, en una nada, como quien dice? Pero aquí estaban tomando ventaja de ellos. Pues es el día, tengo que ofrecer mi sacrificio. Pues órale, pues lo tenemos en 20 si quieres. Oye, pero ya vale $1 si quieres. Ok. El Señor se molesta y les empieza a volcar las mesas ahí a todos ellos. Yo creo que con eso que hizo Jesús, los precios volvieron a lo normal. Esa actitud del hijo mayor nos confirma la palabra que no importa qué tan bueno te creas a tu propia vista o a tu propia justicia, la Biblia, hermano, nos enseña otra realidad. ¿Usted quiere saber qué tan bueno, qué tan malo es una persona? Déjeme hablar con su esposa. Nos daremos cuenta, vamos a ver qué tal fichita es. ¿Sí o no? O hablemos con los niños. Los niños no echan mentiras, ¿verdad que no? Dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Qué significa eso? No hay justo ni aun uno. ¿Usted está incluido ahí o no? Todos estamos incluidos ahí. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por tu pecado estás fuera. Aunque tú te creas bueno, si yo aquí nací en la iglesia, he sido tantos años tal, que dice, no me importa. Con esa historia Jesús quería decirle a los fariseos y a los escribas que ellos en su punto de vista se creían perfectos, que tú eres un pecador, hombre, ¿verdad? Por esa razón también Jesús da otra historia aquí en Lucas capítulo 18, más adelantitos, como todavía tercos estos. Bueno, les voy a dar otra historia para darles al grano. Lucas capítulo 18, versículo 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Que supuestamente el publicano era más pecador que el fariseo, porque el fariseo, se la pasa en la iglesia, en el templo, escribiendo ahí y recopiando la palabra y no sé qué, y cuántas otras cosas. Y luego dice, el 11, el fariseo puesto en pie, a diferencia del publicano que no lo estaba, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los de la joya, ¿verdad? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, fíjese nomás, estando lejos, más allá, ni quería aún alzar los ojos al cielo en vergüenza por su pecado, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Miren nomás. Qué interesante y qué bueno que el Señor ve el corazón, hermanos. Y dice el 14, os digo que hablando del publicano, os digo que descendió o se fue a su casa, que dice la palabra, justificado, o sea, limpio, inocente, sin culpa, antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Todos somos pecadores. El que se creía tan bueno que dijo Dios, tú eres el más pecador por tu actitud. Así que una ocasión, una mujer estaba pensando comprar una mascota para distraerse un poco con ese animalito. Decidió que le gustaría comprar un loro, o sea, un cotorro, ¿verdad? Como le conocemos, y pues no sería tanto trabajo como los perros, que limpiar aquí, que échale y que no sé qué, y aparte va a ser divertido escuchar a este animalito hablar. Fue a una tienda de mascotas y inmediatamente empieza a ver por ahí y de repente ahí sí, mira un loro muy grande y muy hermoso y con colores. Fue con el vendedor o la persona ahí que atiende a las personas y le dijo, ¿cuánto cuesta ese cotorrito que tiene ahí? El dueño le dice, está en $50. 50 me lo llevo, está bien barato. Y sí, lo toma, era un animalito medio raro, decidió comprarlo. El hombre se lo empieza a preparar ahí en la jaula. El dueño la mira a la señora y le dice, mire señora, antes de que se lo lleve o antes de que lo compre,
quiero decirle que este pajarito, este loro, vivía en una casa de mala reputación, o sea, mujeres con la vida alegre, para que me entienda. No se preocupe, como quiera yo me lo llevo. Ok, pues dele gas, ¿verdad? Lo interesante que se lo lleva a la casa, lo mete a la casa, lo cuelga por ahí al cotorrito, ahí en la sala, y ella se sienta, ¿verdad? ¡Wow, qué bonito pájaro! Y espera a ver qué es lo que pueda decir el pajarito. El pajarito empieza a observar alrededor de la habitación y luego empieza a hablar y le dice a la señora: ¡Casa nueva, señora nueva! La mujer estaba sorprendida. ¡Wow! El cotorrito ya dijo algo. Esto no está tan mal como dijo aquel señor el vendedor. Más tardecita llegan sus dos hijas, jovencitas que llegan de la escuela. La muchacha se entra como: ¡ah, mira, un cotorrito, qué bonito! Y el cotorro contesta: ¡casa nueva, señora nueva, trabajadoras nuevas! Las muchachas se empiezan a reír como: ¡ah, no pasa nada! Unas horas más tarde, llega el esposo a la casa del trabajo. El cotorro empieza a observar y dice: ¡casa nueva, señora nueva, trabajadoras nuevas, la misma cara vieja, hola miel! Ella era cliente en aquella casa. Todos tenemos pecados, unos de una manera y otros de otra manera, ¿verdad que sí? Así que, y por tu justicia, es que yo soy bueno, pastor, y siempre he hecho esto y lo otro, tú no te puedes ganar tu salvación. Aunque en tu concepto tú crees: yo soy bueno, yo no le hago ningún mal a nadie, lo entendemos, pero eso no te va a salvar. Amén. Es por gracia, hermanos, que Dios lo hizo todo. Nosotros no podemos hacer nada para ganarnos nuestra salvación. Dice en Tito capítulo 3, versículo 5, quiero que vaya ahí. Y me gustaría que usted, si trae un Sharpie, un subrayador, usted pueda subrayarlo, porque es uno de los mejores versículos que nos hablan de la gracia de Dios. Tito capítulo 3, versículo 5, y vamos a leer la primera parte en sí, más de este versículo. Tito capítulo 3, versículo 5. ¿Qué es la primera frase que resalta ahí? Nos salvó. Está en pasado, presente o futuro. Pasado, ¿verdad que sí? Nos salva, salvará o salvó. Nos salvó es pasado, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Eso es gracia, hermanos. No es por lo que tú puedes hacer, sino por lo que Dios hizo por nosotros en la cruz. Lo mejor de nosotros, hermanos, lo mejor de nosotros, no importa qué tan bueno tú hayas sido, que dice Dios, no es suficiente para salvarte. Si eso hubiera sido suficiente, yo no hubiera enviado a mi hijo. Pero Dios lo envió a morir por nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabía que esas cosas que nosotros pensamos que son suficientes, no lo son. ¿Sabe por qué? Isaías, el profeta, dijo en Isaías 64, versículo 6, y todas nuestras justicias. ¿Qué dice Isaías? Todo lo mejor que tú tengas, ¿qué dice? El delante de Dios son como trapo de inmundicia. No son nada, dice, no vale nada. Es por gracia. ¿Qué dice Efesios 2:8? Que por gracia somos salvos, no por obras. Y esto dice, no es de vosotros, es por fe. No es de vosotros para que nadie se gloríe. ¿No es así? Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y aún dice la palabra en los evangelios que a Dios le ha placido daros el reino, hermanos. Daros, ¿qué significa? Tú no tienes que pagar nada. Amén. Quiero que vaya a 1 de Juan 5:11. 1 de Juan capítulo 5, versículo 11. 1 de Juan 5:11, ¿lo tiene? Si no, ahí encuentran en pantalla. 1 de Juan capítulo 5, versículo 11. Y este es el testimonio que Dios, ¿quién? La iglesia, pastor. O mis buenas obras, mi creencia. No, ¿quién? Que Dios nos ha dado ¿qué? Nos ha dado pasado. Nos ha dado ¿qué cosa? Vida eterna. Y esta vida está en la iglesia. ¿No? ¿En mis obras? No. ¿Qué dice? ¿Dónde está la vida? En su Hijo. Y luego dice ahí, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito para que sepáis
que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Miren nomás. Solamente en Jesús, solamente en Dios, que Él nos ha dado esa vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Y aquí vemos a dos muchachos. Un hombre tenía 2 hijos. ¿Con cuál se identifica usted? A lo mejor nos identificamos más un poquito con el hijo mayor. Pues siempre ha estado dentro, como que no tiene ningún pecado visible. Y tal vez la mayoría nos identifiquemos con él. ¿No es así? Tal vez en tu corazón estés diciendo las mismas palabras. Yo siempre he servido, yo siempre he sido obediente. Pero delante de Dios la realidad puede ser otra. El hijo mayor no era como su padre, no pensaba como su padre, no tenía un corazón como el de su papá, no actuaba como un verdadero hermano. Su corazón en realidad estaba duro, hermano, no estaba dispuesto a perdonar o aceptar o recibir a su hermano, sino que deseaba tal vez, debe de merecer un castigo por lo que hizo y por lo que le hizo a mi papá. Tal vez era lo que estaba en su corazón, por lo que había hecho. No le importaba el arrepentimiento de su hermano. No le importaba que su hermano hubiera regresado. No tenía misericordia ni interés a que aún él pudiera reconciliarse con su hermano. Indignado era en un sentido sin darse cuenta de su actitud, su dureza, su distanciamiento, su falta de amor, su falta de misericordia. ¿Sabe qué? Le dolían a su padre, así como le dolió que su hijo menor se fuera, también le estaba doliendo, pero hijo, por favor, dice que le rogaba, entra, vamos a celebrar, mire, está bien, pero no, se enojó y no entró. ¿Sabe qué? Recuerde esto, una mala relación con nuestros hermanos en Cristo afecta directamente la relación con nuestro Padre Celestial. Si usted ve la palabra, hermano, se da cuenta, estos o lo que hacen esto, dice, son los hijos de Dios. Y de todas esas cosas que la palabra nos dice, tal cosa son los hijos de Dios, ¿sabe cuál es una de ellas? Está en Primera de Juan, o a lo mejor segunda, no lo sé. ¿Sabe qué es lo que dice? Que nos amamos, dice, entre hermanos, dice. Y dice Juan, estos, dice, son los hijos de Dios. Pero ¿sabe qué? Marcos 11:26 dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Dice, tú no perdonas a tu hermano, dice, ¿qué dice Dios? Dios tampoco te va a perdonar las tuyas. ¿Qué tan serio no será esto, hermanos? Tanto el hijo pródigo como el antipródigo contristaron a sus padres, o a su padre, a lo que vemos aquí. Los dos se mostraron duros con el amor de su padre, ignoraron su bondad, su clemencia. Me gustó lo que dijo George Chevron. El uno por su desobediencia, el otro a pesar de su obediencia. Y en la realidad, lastimaron a su papá, que había sido bueno y que había sido responsable. Pero ¿sabe qué? Yo creo que nosotros o estamos perdidos como el hijo pródigo o estamos perdidos como el hijo mayor. Y si no somos como el hijo pródigo, tal vez en un sentido tengamos la fiebre del hermano mayor. Pero de que somos culpables, somos culpables. Tal vez tengamos un pie con el uno y tal vez con el pie en el otro, pero estoy seguro que ahí andamos como la India María, mejor ni de aquí ni de allá, pero ahí estamos a lo mejor en el medio. En vez de estar agradecido el hijo mayor por todos los privilegios que él había recibido en casa, mostró ser una persona resentida, aparte celosa de su propio hermano, al ser recibido por su amoroso padre. Tantos años te he servido y ni un cabrito me has dado. Todo es tuyo, mijo. No lo tuviste porque no lo pediste. ¿No es así? Muchos conocen de la salvación, pero no han recibido la salvación, hermanos. Son partícipes de las cosas eclesiales, pero no tienen parte en las espirituales. Somos partícipes de las cosas terrenales, pero no de las celestiales. Y en realidad vienes a las reuniones, exteriormente hablando como lo vemos aquí, pero a lo mejor no tienes una comunión interior con el Señor de la iglesia. Eso había hecho el hijo mayor. Simpatizan con el evangelio, pero no aceptan a Cristo. Aceptan a Cristo,
pero se resisten a bautizarse. Conocen mucho de la palabra, pero no la aplican a su vida. Saben cómo evangelizar, pero nunca han traído a una persona a los pies de Cristo. Tienen muchos años de ser cristianos, pero no se deciden realmente comprometerse y servir al Señor fielmente. Critican lo que se hace en la iglesia, pero no te mueven un dedo para ayudar en eso. Saben que deben diezmar, pero les duele tanto dar la ofrenda que aprietan tanto el dólar que hacen llorar el águila. Muchos solo tienen religión y no una relación con Dios. Conocen de Dios, pero no a Dios, que es muy diferente. El hijo mayor, en el versículo 29, se creía el hijo perfecto, no habiéndote desobedecido jamás. Sí, se creía el hijo modelo, el hijo perfecto, pero no estaba viendo sus propias fallas. No quería entrar, ni alegrarse, ni ver a su hermano restaurado, ni perdonarlo. Y ahí enseñó el peine, como dicen. Demostró lo que había en su corazón. Estaba él también, de otra manera, desobedeciendo a su padre, porque el padre que le decía, por favor, hijo, entra. No, ya estás igual. El otro lo desobedeció de una manera más drástica, pero tú también lo estás desobedeciendo. Las personas más piadosas y más cercas de Dios, por ejemplo Isaías, por ejemplo David, estaban conscientes de su propio pecado. El salmista dijo, en pecado me concibió mi madre. Isaías también dijo, tengo labios inmundos. A lo mejor era bien maldiciento, o quién sabe. Proverbios capítulo 30, versículo 12 dice, hay generación limpia en su propia opinión, que ellos piensan que son limpios. Dice, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Porque tú digas, yo soy limpio, dice Dios. No creo yo. Pasa por mi láser a ver si vas a salir limpio. Sales fulminado. El hijo mayor pensaba que estaba limpio en su propia opinión, pero no era limpio de su inmundicia, hermanos. Tenía una relación personal con Dios, en un sentido sí, ¿verdad? Pero eso no era sinónimo de, letra por letra voy a cumplir la ley, renglón por renglón, regla por regla. En un sentido pudiera hacerlo, pero ofendía en otros puntos al Padre. El juicio, termino con esto, el juicio se llevó a cabo en un tribunal. Un juicio por un delito de homicidio. Byron Bryant, de 23 años de edad, era juzgado en un tribunal en el estado de Florida por rapto y violación a una jovencita. El juez, Walter Cobalt, fijó al acusado una fianza de solamente, por lo que había hecho, que se hizo no es nada, $5,000, pero él, ¡es mucho dinero! Y era todo lo que le iban a hacer nada más. Pero el acusado, enfurecido por lo que el juez había dictado, que era una pena excesiva, él trae un libro en su mano. ¿Qué hace con el libro? Se lo avienta al juez y al juez le pega en la cara y el libro decía, presunto inocente. Después de que lo toma el juez y que le pega en la cara, ¡paz! Da con el mazo o el martillo ahí el magistrado, que era un atentado contra la justicia de lo que este joven había hecho y lo declaró culpable. Entonces la fianza en vez de $5,000 la elevó a $25,000. Además lo metió a la cárcel por 3 años y ahí en el reporte le pone de presunto inocente, va a ser ahora seguro culpable. Vámonos, caso cerrado, culpable. Todos nosotros, hombres y mujeres, niños, seamos quienes seamos, vivimos en este mundo, hermanos, y somos seguros culpables ante Dios. Aunque tengas 1 año, 5 años, 20 años en la iglesia, y aunque ya hayas pedido perdón por tus pecados, somos pecadores, hermanos. La única forma para ser inocentes de nuestro pecado, necesitamos a un abogado que se llama Jesucristo. ¿No es así? Quien Él llevó nuestros pecados y llevó nuestro castigo. Y podemos pasar de una condición a la otra con un simple acto ¿de qué? De arrepentimiento y fe en la persona correcta que es nuestro Señor Jesús. Y podemos dejar de ser seguros culpables a ser seguros inocentes. ¿No es así? De pecadores condenados a pecadores perdonados. Porque los que van al infierno son pecadores, sí.
¿Los que van al cielo son pecadores? Sí. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Los que van al infierno y los que van al cielo, que hemos sido perdonados por Cristo Jesús. Si no fuera por Él, te mereces el infierno. Pero gracias a Él, que podemos ser pecadores perdonados. Y ahora por esa razón somos injertados a la familia de Dios. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. ¿Con cuál muchacho te identificas tú? ¿Con el hijo mayor o con el hijo pródigo? Y tal vez podamos identificarnos un poco más con el hijo mayor. Y tal vez todos traigamos raíces del hijo menor también. Pero tanto el uno como el otro son y fueron pecadores. Y nosotros somos pecadores también. Pero tenemos que hacer no lo que hizo el hijo mayor, que eso es lo que alabamos del hijo menor. Él vino a su padre, pidió perdón al cielo y pidió perdón a su padre. Y creo que es lo que nosotros también tenemos que hacer. Sin importar tu religión, sin importar tu pecado, tienes que entregarle tu vida al Señor, tienes que pedirle perdón y restaurar tu relación con Dios. Si no haces eso, serás un pecador culpable, un pecador condenado. Pero hoy tú puedes cambiar eso entregando tu vida a Jesús. Si es así, haz esta oración hoy en esa tarde y di: Señor Jesús, gracias te doy por salvarme y perdonarme, Señor. Creo en ti, creo en tu sacrificio, te recibo en mi corazón, Señor, y te pido, Señor, que me perdones y me salves. Y gracias te doy, Señor, por salvarme y perdonarme, y ahora eres mi Salvador, pero también eres mi Padre. Gracias te doy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que a través de esta historia podemos aprender, Señor, quiénes somos delante de ti, pero también, Señor, podemos aprender lo que podemos lograr, Señor, contigo. Y podemos tener, Señor, el perdón de nuestros pecados. Aunque seamos como el hijo pródigo, aunque seamos como el hijo mayor, gracias, Señor, que podemos tener el perdón de nuestros pecados. Así que gracias, Señor, por la salvación que nos has dado, no a través de la iglesia, no a través de las obras, sino a través de nuestro Señor Jesús. Y por ello alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Gracias te damos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.